maravillosa tarde que estamos ahora en Ecuador, ¿no? Allá los de España son las 12 de la noche. También Dios les bendiga, Dios les guarde en ese nuevo amanecer. De verdad, gozosos porque el gozo que Dios nos dio, el mundo no nos lo puede quitar. Amén. Entonces, un saludo para todos aquellos que están conectados a esta hora y que se están conectando para recibir esta bella enseñanza referente del arrebatamiento de la iglesia. Creo que ha sido muy edificante. Gracias por compartir, gracias por sus comentarios, gracias por sus críticas constructivas para poder seguir en esta bella labor de poder enseñar el Evangelio, la palabra de Dios. Bueno, como cada tarde estoy con estos preciosos hijos de Dios al lado y lado. Amén. La princesa. Dios les bendiga, amados hermanos. Mi nombre es Evelyn Angulo y me place una vez más estar aquí compartiendo la palabra con ustedes. Amén. El pastor. Amén. Bendiciones para todos. Dios les guarde, Dios les bendiga. También aquí presente y gozoso de estar con ustedes, hermanos, amigos. Pues con la idea de glorificar el nombre del Señor ante todo y de aprender de la palabra del Señor. Amén. Así que un saludito para todos en los diferentes países, nuestros hermanos que nos están viendo, nuestra familia, nuestros amigos. Dios les guarde, Dios les bendiga. Amén. Bueno, hoy estábamos ya listos o estamos listos para dar el estudio de Mateo capítulo 25. Yo les dije que Mateo capítulo 24 lo hemos venido tratando, pero de una forma gramatical, de una forma cultural, pero faltan muchos versículos. Esos versículos que faltan de Mateo capítulo 24 es porque están añadidos dentro de cada una de las escuelas. Entonces no se preocupe, si los vamos a tocar y vamos según la hilación de pensamiento, según la hermenéutica, qué quieren decir, dónde ubican. Entonces no los tocamos aquí por ello. Ahora, antes de empezar el Mateo capítulo 25, quiero hacer una pequeña conclusión de todo lo que fue el capítulo de Mateo 24 para que usted entienda, y los que apenas están entrando. Lo primero es que no queremos ser agresivos ni con los estudios queremos decir que lo que hemos aprendido no es, pero lo que queremos decir es que todavía hay tiempo para poder escudriñar y dar luz en medio de la palabra, que nos sea iluminada la verdad, para que conozcamos los tiempos, para que caminemos en el kairos de Dios. Entonces, demos inicio, y esta vez sí me voy a colocar en pie a esta conclusión. Mateo capítulo 24, empezamos a desligarlo con el llamado que se le hace a la iglesia. Muchas personas han predicado lo que han oído, pero hoy delante de Dios estamos enseñando la palabra, no para disertar ni para decirle a las personas están erradas, cállese, no, porque de aquellas personas nosotros aprendimos. Incluso cuando yo no sabía la verdad también lo predicaba, pero ahora llegó el momento que la luz, vuelvo y digo, nos ilumine, que a través del Espíritu Santo sepamos muchas cosas. Una de las conclusiones que sacamos es que entendimos que el desarrollo de los 4 evangelios, a pesar de que aparecen o fueron escritos en la gracia, su desarrollo fue en la ley. A pesar que cuando el Señor Jesucristo, años después de haber ascendido a los cielos, el Espíritu Santo le iluminó a cada uno de los siervos, los discípulos, los apóstoles, para que pudieran ellos en este momento colocarlo por escrito y que usted y yo podamos escribirlo. Aunque aparece en el Nuevo Testamento, debemos de estar claros que esos 4 evangelios estaban dentro del desarrollo de plena ley. ¿Por qué lo dice, pastora? Porque el Señor dijo muy claro, no vengo a abrogar, no vengo a quitar la ley, vengo a cumplirla. O sea que el Señor Jesucristo estaba en el periodo ¿de qué? De ley. Mientras Cristo no haya ido a la cruz del Calvario, mientras el Señor Jesús no haya ido a la cruz del Calvario
haber pagado el precio, tomado la copa de la ira del Señor, no haya descendido hasta lo más profundo del Seol, haya resucitado con el poder y la autoridad de Cristo Jesús, de ahí para atrás todo es ley. Y desde ahí tenemos que partir. Mateo 24, aunque esté en el Nuevo Testamento, no pertenece a lo que es la gracia, pertenece a la ley. Ojalá usted me haya entendido y por favor siga estudiando. La segunda conclusión, hay dos evangelios, por eso la confusión. Porque nosotros leíamos Biblia, pero no la escudriñábamos. No veíamos el contexto histórico, ay, no, eso no sirve. Ay, no veíamos el contexto gramatical, no, eso no. Hermenéutica nos asustaba, eso era para la gente por allá que ya no, ahora debemos entender, sí lo necesitamos. Escuché a alguien que dijo, no lo necesitamos, sí lo necesitamos, porque para usted poder aprender a leer, a escribir, a sumar y a restar, tuvo que ir y aprender para ahorita poderlo aplicar. Usted lee, usted enseña porque aprendió los signos, porque se sentó, no, pero yo estoy hasta cuarto, quinto de primaria, no importa, pero al menos cuando ve un cheque de $200, sabe que ahí dice $200, sea su nombre, sea la gloria. Entonces no podemos despreciar, porque si despreciamos, no es que la letra mata, pero el espíritu vivifica, no, le estaban hablando a los judíos. Estaban hablando a los judíos de que tenían la letra y que a través de la letra la estaban cerrando, pero el espíritu, la palabra de espíritu, de vida, no la estaban predicando. Así que, mi hermano, dura cosa. Mateo 24:14 dice, léelo en tu Biblia. Léelo, solamente no diga no, solamente empieza. Uno para decir no, primero uno lee y luego descarta. Mateo capítulo 24:14 dice la palabra de Dios. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este evangelio significa que hay otro, porque si tú no aprendes las reglas gramaticales no te vas a dar cuenta, sino que lo vas a leer todo. Y hay una ley gramatical que me dice que cuando está es porque hay otro. ¿Por qué sé que estamos en el evangelio? ¿Cuáles son los dos evangelios que hay? Uno, el evangelio del reino, que más adelante lo menciono, y el evangelio de la salvación. Tú tienes que entender que tú ahora le estás predicando, tú mismo predicas el evangelio de la salvación. ¿Por qué no predicas el evangelio del reino? Porque estamos en el evangelio de la salvación, de la gracia. Tú dices, cree en el Señor Jesucristo, toma tu corazón, acepta, abre tu corazón a Cristo. ¿Lo dice o no lo dice? Estás predicando el evangelio de la salvación. Que aquel que cree en Cristo, confesando con sus labios, pero sintiendo en su corazón que Jesucristo es el Señor, será salvo. Le diste a conocer a todos el plan de salvación. Entonces, sí hay un evangelio del reino y un evangelio de salvación. La tercera, el Señor Jesús en sus 33 años y un poco más que estuvo sobre la tierra vino a cumplir la ley. Por eso lo primero que sale después del desierto, ¿qué dice? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué no dijo el reino de la salvación se ha acercado? El reino de los cielos, todos los judíos, desde Génesis hasta el último libro de Juan, todos estaban predicando sobre que venía un rey. Incluso cuando el pueblo, escúcheme bien, cuando el pueblo judío se levanta y dice, no queremos más profetas, colócanos un rey, se magnifica más de que viene un rey a reinar y que traerá paz sobre la tierra. Él vino a cumplir la ley, que eran los 613 mandamientos. No hay 603, no hay 10. Son 10 de la ley de Dios, los mandamientos morales.
pero 603 de las leyes ceremoniales, porque Él vino a cumplirlo todo para tener autoridad sobre aquel que le había quitado la autoridad a Adán, que era el adversario, Satanás. Esto nos tiene que quedar muy claro. El ser rey, ellos necesitaban un rey, por eso no entendían por qué llegó en un pollino, por qué no sacó. Por eso cuando usted ve a Pedro que dijo, vienen por él, aquí fue, aquí se va a armar todo lo que ha hecho, ha levantado muertos, una cosa, solamente va a ser así, todo el mundo se va, y cogió la espada y ¡pum! Porque lo que él pensaba era que venía un rey, que los reyes cuando iban a conquistar venían acabando con todo aquel que era contrario. ¿Usted me está entendiendo? Por eso esa reacción de Pedro, la reacción de Pilatos, y a su nombre sea la gloria. Cuando empezaron a llevar a Jesús, dijo, no, es que lo que pasa, los fariseos, todos los sacerdotes lo llevaban. Dijo, no, lo que pasa es que este está diciendo que es el Hijo de Dios. Y lo devolvían de cárcel en cárcel, hasta que ellos, iluminados por Satanás, dijeron, no podemos decir que Él está diciendo que es el Hijo de Dios, porque atenta contra la ley judía por nosotros, pero digamos que Él está diciendo que es el Rey de los judíos. Por eso Pilatos, cuando lo llama, ¿qué le pregunta? ¿Es verdad que tú eres el Rey de los judíos? Porque ellos iban, cada vez que se iba a levantar un rey, se sentían amenazados. Pero cuando Pilatos habló con el Señor, se dio cuenta que no era ningún rey, que no venía a derrocar. Y fue y salió y le dijo, no, yo no tengo nada contra este hombre. Dijo, no lo van a soltar, pues aquí hay un juicio, entonces Barrabás o el otro. ¿Y a quién la crucificaron? Al Señor. Todo el Antiguo Testamento juega con el reinado, con que el rey venga a reinar a su pueblo. Ellos sabían. Otra, Mateo, ahora usted ya entiende, la mujer sirofenicia, que se la explicamos. Ahora ya entiende por qué cuando ella se acercó a la mesa, ella le dijo, por favor, te ruego que me ayudes con mi hija, te ruego. Hay demonios que la están atormentando. Y dijo, no, el Señor Jesús dijo, no, primero deja que se sacien los hijos y luego los perrillos. ¿Por qué? Si con las otras personas se acercaban y Él hacía los milagros, ¿por qué con ella no pudo? Porque estaba en el reino, y el reino era para los judíos. Por eso el Señor siempre les decía, ir a la casa de las ovejas perdidas de Israel. Entiéndelo, mi hermano, entiéndelo. Lee Biblia. Consta estos versículos y llévalos a tu corazón, para que te vas a dar cuenta que no estamos charlando, no estamos yéndonos contra nadie, mi hermano. Antes, al contrario, nuestro Rey se acerca, nuestro Redentor se acerca y viene por la iglesia. Pero mientras la iglesia tenga falencias, eso nos va a obstaculizar para que entren muchos más, y a su nombre sea la gloria. Entonces entiendes que la mujer sirofenicia, la cananea que se hizo ahí, le dijo al Señor, aún los perrillos comen debajo de la mesa. Entonces esa mujer, como lo estaba explicando el pastor, esa mujer alcanzó gracia a través de su fe en plena ley, porque Él vino por los de su pueblo, por la promesa, por lo que Dios juró a su pueblo que vendría. Y todavía no podía hacer nada por la cananea, por la sirofenicia, no podía hacer nada, entiéndelo. Porque no, la autoridad ahora estaba bajo Satanás. Él no había tomado la autoridad total. Ay, pero era Jesús como hombre, unión hipostática, 100% Dios, 100% humano. Un hombre perdió la salvación y un hombre tenía que volverla a recuperar. Es lo que no se entiende. No, pero es que Jesús era Dios, sí, pero vino como hombre.
También entiende cuando el Señor Jesús en Mateo 10 le habla a sus discípulos en el versículo 5 y les dio instrucciones: por los caminos de los gentiles no vayan, ni por los de los samaritanos entréis, porque los gentiles y los samaritanos para los judíos eran inmundos, eran perrillos, era lo peor, porque lo más limpio para ellos era el pueblo de Dios. Pero ¿por qué el Señor los detiene? Usted se ha puesto a pensar cómo un Dios que vino a salvarnos le dice a los discípulos, hace más de 72 discípulos que tenía: no, ustedes 72, los voy a enviar. Otro dice 70, bueno, 70. Pero quiero darles una recomendación: no entren donde los gentiles, y a las aldeas de los samaritanos no vayan. Vayan por las ovejas perdidas de Israel. ¿Me entiende, mi hermano? ¿Me entiende? Porque cuando vieron eso, más de uno no tenía explicación. Pero ¿cómo así Jesús hizo acepción y excepción de personas? Él no lo hizo. Lo que pasaba es que él tenía una misión, una visión que tenía que cumplir. Y lo hizo. Y a su nombre siempre sea la gloria. La cuarta pregunta. Las preguntas que le hicieron los discípulos: ¿cuáles serán las señales antes del fin? ¿Dónde? ¿Cuándo? Todo eso que ellos hicieron no estaba hablando de la gracia ni de la iglesia, porque para ellos no entraba eso. Lo que ellos sabían desde pequeños, fueron instruidos en la ley como judíos. Oralmente tenían que dar las lecciones. Un niño de 5 años ya aprendía los mandamientos, y uno a los 12 años, las mujeres, y a los 13 los niños tenían que ir a la sinagoga y presentarse y recitar la ley. ¿Usted está entendiendo? Ellos sí sabían, y hablaban de los profetas porque ellos sabían. Todo judío sabía quién era Isaías, Zacarías, Jeremías, Daniel. Ellos no están preguntando por la iglesia porque no existe. En ese momento no existía. Jesús estaba en ley y venía por su pueblo y a su nombre. Gloria a Dios. El 5, el Señor Jesús le habló a sus discípulos del arrebatamiento, pero no lo entendieron. Como muchos ahora, tal vez por los años que han enseñado, por la doctrina que vienen dando, es muy difícil colocar el carro en neutro y empezar a echarle reversa. Muy difícil, pero no imposible. No imposible, y sé que lo que estoy hablando, porque para mí desaprender fue muy duro. Y ahora doy la oportunidad que puedo hablarle a usted, y que usted tendrá la oportunidad de hablarles muchos con amor, para que puedan entender. Juan 14:3, el Señor dijo claramente, se lo dijo a los discípulos: y si me fuera y os prepararé un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros estéis. Y si me fuere y os prepararé lugar en el cielo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Ahora, como ustedes ahorita no forman parte de la iglesia, no puedo tomarlos. Pero cuando yo resucite y el Espíritu Santo more en ustedes y tengan el Espíritu vivo, entonces ahí yo volveré por todo aquel que tenga el Espíritu vivo, que forme parte de la iglesia. Lo tomaré conmigo porque me pertenece. ¿Qué es? Es mi cuerpo, porque yo soy su cabeza. Vendré por ustedes. Pero los discípulos no entendieron. Pastor, ¿usted por qué dice que no entendieron? Porque cuando Pablo se lo quiso dar a entender a Pedro, no lo entendió. Sexto, la doctrina del arrebatamiento. Escucha esto y pregúntaselo al que te diga que no. La doctrina del arrebatamiento es nueva testamentaria, pertenece al Nuevo Testamento, de hecho es hasta Apocalipsis. ¿Por qué? Porque a quién se le reveló, porque eso sí lo saben, ¿a quién se le reveló la gracia? Pablo. Ay, y perdóneme, ¿y a quién se le reveló lo del arrebatamiento de la iglesia? A Pablo.
Fue un misterio que fue llevado al tercer cielo. Eso predican. Pero si es nueva testamentaria, si Pablo no anduvo con el Señor, él no sabía eso, sino que fue llevado en el Nuevo Testamento al cielo. ¿Por qué vamos a aplicar en el Antiguo Testamento la gracia si no existía? ¿Por qué tuvo Dios que decirle a Pablo, mira, lo que pasa es que antes era el pueblo judío y a través del pueblo judío fueron benditas todas las naciones y por eso mi sacrificio está sobre ellos? Entonces no puedo hablar que Pablo en la gracia fue arrebatado, que Dios le enseñó el arrebatamiento de la iglesia y venir a decir que los discípulos en la ley lo sabían, si era nuevo. Por eso lo enseñó la pastora Evelyn. Por eso hubo una disputa, ¿cómo se dice? Pablo reprende a Pedro. Porque cuando estaban con los gentiles que se estaban convirtiendo, Pedro estaba bien. Pero cuando venían los judíos, ay no, con los judíos, y desechaban, digo, no, venga, la hipocresía no es así. Y él se lo dice. Yo no lo digo para que, ay, mire lo que está diciendo. Ahí dice, léalo. Gálatas 2, 11, 21, léalo. Y se van cada uno por su lugar hasta que tiene que venir el Espíritu Santo y mostrarle a Pedro lo que es la gracia, porque no lo sabía, porque 33 años estuvo con el Señor Jesucristo y el Señor Jesús no le habló, no se lo dijo. ¿Por qué? Porque estaba en ley, porque no había pagado. Por eso cuando llegó la gracia, Pedro dice, un momento, ¿qué es lo que pasa? Mi maestro estuvo conmigo 3 años y un poco más y nunca me habló de lo que usted me está hablando. Y bajó el lienzo en un éxtasis, en una visión, en un don del Espíritu Santo. Y bajando el lienzo se dio cuenta, escúcheme mi hermano, que no solamente era para los puros, sino para los impuros. Y que a través de la redención, la santificación y la justificación de Cristo tendríamos entrada también, tanto samaritanos como gentiles. Y a partir de ahí, el apóstol Pedro le predicó a todo el que se le atravesara en el camino. El séptimo, Mateo 24, tiene paralelismo, son similares. Quiere decir que lo que está en Mateo 24 y está en Apocalipsis 6 son iguales. Lo que pasa es que Jesús en Mateo 24 le habló en una forma literal. Pero en el Apocalipsis habló ¿qué? En símbolos. Pero si usted empieza como lo explicó el pastor, ¿fue usted pastor o Evelyn? Eso, la pastora Evelyn. Sacó versículo por versículo y nos enseñó que eran paralelos. Ahora yo te digo, Mateo 24 está en ley, el Apocalipsis está en ley. ¿Por qué? Porque la semana 70 y vuelve la ley. Porque la gracia, la puerta de la gracia se cierra con el arrebatamiento de la iglesia. Y vuelve la ley. Por eso vuelven los sacrificios. Por eso el templo en Jerusalén, que usted ve que lo están construyendo. Porque tenemos que aprender que Israel es el reloj profético de todo el mundo. Porque Daniel lo expresó, 70 semanas proféticas estarán sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Ellos son el reloj profético. Y el octavo, creo que para terminar, el 80% de lo dicho en Mateo 24 está registrado en el Antiguo Testamento. Y eso creo que sí lo enseñó. Sí. El 80% de lo que Jesús hablaba, uno será quedado, otro será quitado, habrá rumores de guerra, vendrá nación contra nación. El 80%, los profetas del Antiguo Testamento, Ezequiel, Isaías, Joel,
Job, Sofonías, Daniel, Zacarías, hablaron de la implantación del reino que tiene que ver con el milenio. Amén, así es. Gloria a Dios. Y ninguno de ellos habló sobre la iglesia, porque a ellos tampoco se les pasaba por aquí de que Dios, que el Señor Jesús, que el Rey de ellos era el Rey de todo el mundo. Ahora sí, mi hermano, siéntate y escudriña la palabra. Ahora sí, empieza a desligar Mateo 24 con Mateo, con la iglesia. Esta semana 69 es la semana más larga que ha habido. Cuando veamos la profecía de Daniel, usted lo va a entender. Amén. 69 semanas proféticas, 68 cumplidas al pie de la letra, y la única que está el Kairos de Dios es esta semana 69. Ahora sí. Empecemos con Mateo capítulo 25 para que usted lo pueda entender. Amén. Un fuerte aplauso al Señor allá donde usted está. Un besito al que está al lado. Dígale gloria a Dios. Bendito sea Dios. Las preguntas que tenga, hágalas ahí, por favor. Terminando esta secuencia, voy a dar el número de mi celular, y creo que el pastor y la pastora, para que ustedes puedan hacer sus preguntas de una forma respetuosa en el Messenger, en el WhatsApp, y que cuando estén los estudios, porque ya llevamos varios, uno, la hermenéutica sagrada, neumatología, la persona del Espíritu Santo, el tribunal de Cristo, los juicios de Dios, doctrina de los infiernos, la unión hipostática y la adoración. Hasta ahora vamos ahí. Y esta que estamos haciendo, que es el arrebatamiento, y adoradores, el adorador y la adoración, y esta última que es el arrebatamiento de la iglesia, y luego las 70 semanas de edad. Si antes se había sentado, mi hermano, ahora sí acomódese. Mateo capítulo 25, vamos a escudriñar la palabra para que podamos entender de qué se trata. Creo que hoy el programa va a ser un poco más larguito, de 1 hora. Así que resistencia en el espíritu. Mateo capítulo 25, versículo del 1 al 13. No lo voy a leer todo, pero voy a ir versículo por versículo a quien le toque. Dice, entonces, ¿está escuchando? Así empieza Mateo capítulo 25 en mi Biblia y en su Biblia también. Entonces, por eso yo digo que si nosotros no sabemos aplicar la gramática, nos perdemos de muchos sentidos. Ese entonces es un adverbio demostrativo. Significa que es como la ideación de un pensamiento, un encaje, como una continuación. Quiere decir que el Señor Jesucristo habló todo lo de Mateo 24 y llega hasta Mateo 25 y dice, entonces, en nosotros hay partituras, capítulos, versículos, pero en el original no es así. Ese mismo día y esa misma hora el Señor habló de Mateo 24 y también habló para Mateo 25. Estaba hablando el mismo día y la misma hora. Si yo digo, estamos aquí, pero entonces mañana también estaremos. No, mañana no. Entonces ahora sigue la pastora Evelyn. Exacto. Quiere decir que primero llegué yo y luego sigue el pastor de Es decir, es la continuación de un relato, de una conversación. Ahora sí. Entonces se continúa. Entonces, están unidos. El reino de los cielos, ¿qué es lo que está diciendo? ¿El reino de los qué? De los cielos. ¿Acaso ahí dice el reino de la salvación? Está vivo. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Dígalo duro. ¿A qué? Esposo. Dígalo usted también, hermana, ¿para qué? Esposo. ¿A quién? Al esposo. A ver, mis hermanos. La misma parábola
noticia a nosotros que el Señor está haciendo una semejanza, hablando del reino, y ahora le hace otra semejanza, hablando en una parábola. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. Al esposo. Párela ahí. Estamos en la gracia. ¿Quién es la iglesia para Cristo ahora en la gracia? La novia. La novia. La desposada. O sea que Cristo es el novio. Ahora, cuando el Señor nos arrebate al cielo, ¿habrá una qué? Boda. Una boda. Muy bien, habrán bodas. Y cuando regresemos, ¿cómo venimos nosotros? ¿Qué posición tenemos ante Cristo? Esposa. La esposa. O sea que Cristo es el esposo. Y la iglesia es la esposa después del arrebatamiento, que viene el tribunal de Cristo, luego los galardones y tercero las bodas del Cordero. La misma parábola te está diciendo que no es para la gracia, no era para la novia, ya él viene como esposo, o sea que ya se casó con la iglesia. Y a su nombre sea la gloria. Bendito sea Dios. ¿Cómo puedo yo tomar esta parábola y aplicarla a la novia si la novia no se ha casado? Sería un adulterio. Escúcheme, mi hermano. Si una novia que se conserva santa y está esperando a su novio, no tiene por qué decir que es su esposo. No puede estar esperando al esposo. Lo que estamos esperando es a nuestro novio para podernos casar. Entonces la parábola es clara. Ahora, quiero que tomemos en cuenta que la parábola de las 10 vírgenes es un tipo de alegoría que lo está presentando el Señor Jesús en una narración, y esa narración es real. Porque eso que está explicando el Señor era una cultura. Y dice la palabra, estaba bajo la cultura oriental, no la de nosotros. Y quiero explicarle algo. La cultura era la siguiente: cuando un esposo, un novio, se casaba con la novia, ellos tenían 7 días. Era una aldea palestina, esto era en Palestina esto. Ellos se casaban, pero tenían 7 días de fiesta, donde la casa, se casaban donde la novia, pero la casa, se casaban donde el esposo, pero la casa de la esposa era donde se hacía la fiesta. Fiesta de bodas. Y resulta que ellas iban, y 7 días, los más allegados, todas las noches iban y comían, y habían banquete por 7 días, y eran tratados como la princesa y el príncipe. Se da cuenta que cuando usted no sabe el contexto histórico de las cosas, no puede darle una iluminación a la palabra, una revelación completa. Y resulta, mi hermano, que la novia antes de casarse era virgen, y a su nombre sea la gloria. Y ella debía escoger 10 mujeres vírgenes también, las mejores amigas, las ñañas, la rosca. 10 mujeres que fueran vírgenes, para que en esos 7 días escoltaran al novio para que pudiera llegar a la casa de la novia. O de la esposa, porque ya se habían casado. A la casa de la esposa. Entonces ahora usted sí puede entender la parábola. Era una especie de ritual. Exactamente. Una especie de ritual que hacían. Era la mejor semana, la semana más dichosa de ellos. Porque todo el día, de todas las noches tenía que llegar. Claro. Por eso las 10 vírgenes esperaban al esposo, pero no al esposo para ellas, sino al esposo de la que se había casado. Esa es el ritual. Pues. Ahora, se casaban en una casa y celebraban en la otra. Escuche este paralelismo. Usted cuando se case, o los que ya están casados, ¿dónde se casaron? En el registro civil. Ahí fue la boda. Pero las fiestas de las bodas eran en otra parte. La celebración. ¿Sí o no? La celebración, la comelona, los regalos eran en otra parte. Entonces, por eso el Señor Jesús está tomando esta parábola. Algo que dice la historia también en cuanto a eso es que
cuando iban a hacer la fiesta de las bodas, era donde las 10 vírgenes se tenían que preparar con sus lámparas. Exacto. Porque es que resulta que la novia estaba en su casa, pero entonces el esposo iba a llegar. O sea, era una ceremonia especial. O sea, la novia estaba en una casa, el esposo tenía que ir. Pero entonces en ese encuentro especial, las 10 vírgenes tenían que estar preparadas con sus lámparas para poder esperar al esposo. Porque las vírgenes que no tuvieran las lámparas encendidas no podían entrar a la fiesta. Ojo con eso. Ajá. Entonces, ya. Entonces entendamos que y el novio no se sabía cuándo llegar. Si podía llegar a las 10, a las 11, a las 12, a la 1, pero ellas debían de estar atentas para que cuando el esposo llegara, ellos pudieran alumbrar. Y las personas, las 10 vírgenes que no tuvieran, de las 10 vírgenes que no tuvieran la lámpara encendida, eran sacadas del cortejo y solamente podían entrar las que tuvieran las lámparas encendidas. Y ahora sí puedo entender. No participaban en la celebración dentro de la casa con la esposa y el esposo. Ahora usted sí puede entender lo que Cristo estaba diciendo. Uno, venía el esposo, habían 5 prudentes y 5 imprudentes, pero no era la iglesia. Porque hay personas que hacen esa relación. 5 prudentes son las que se van con el Señor y las 5 imprudentes son las que se quedan, ¿sí o no? Porque hasta yo lo prediqué. Ahora yo te digo una cosa. Si estas mujeres que están al lado y lado tipifican la iglesia, la novia o la esposa del Señor, entonces ¿quién es la que está adentro? ¿Quién es la homenajeada? O soy la del cortejo o soy la verdadera esposa. No podemos dar la aplicación de que hay 5 prudentes que son la iglesia del Señor y se van con él y las 5 imprudentes se quedan. Y entonces el Señor se casó con 4. Sí, mami, ya le voy a dar, no me preocupe, ya le vi el dedito, ¿sí o no? ¿Usted también lo vio? Como 10 ya, es que está que se habla. Es que me olvido de eso. Bueno, habla del tema, hágalo. Es que lo único que quería aportar en esta parte es que el Señor cada vez que le iba a hablar a sus discípulos utilizaba cosas que ellos ya habían vivido, cosas que ellos sabían. Y para poderles responder a la pregunta que los mismos discípulos le hicieron, él utilizó esto que era algo que se daba en medio de su cultura, algo que ellos ya tenían conocimiento para hacerle relación a su venida a la hora no del arrebatamiento de la iglesia, sino cuando él venga por segunda vez, que ya le explicamos que una cosa es el arrebatamiento y otra cosa es la segunda venida. ¿Amén? Bien, yo digo algo. Es que la Biblia ahí dice muy claro y deja muy claro que quien viene es el esposo. Entonces eso tenemos que tenerlo claro. Si se supone que las 10 vírgenes son la iglesia, quiere decir que todavía el Señor no ha venido, no se han casado. Entonces, ¿cómo es que viene el esposo? ¿Cómo es que alguien casado y ellas van a estar esperando a alguien casado? Lo que decía la pastora, entonces ya no sería la esposa, sino que irían a ser las amantes. Entonces y se supone sí, que es la iglesia. Entonces no tiene sentido decir que la iglesia son las 10 vírgenes o tipifican las 10 vírgenes a la iglesia. El esposo ya está casado y ya lo que están esperando es una especie de cortejo que se hace en el camino. Mientras el esposo llega, ellas están, el esposo pasa en medio de ellas con sus lámparas están pendientes de que él entre a la fiesta de bodas donde se están haciendo las celebraciones, y esto es por 7 días. Amén. Entonces ahora ya tenemos claro esto, ahora ya podemos entender que la iglesia no puede estar esperando a un esposo. Si nosotros estamos esperando a alguien ahorita, es al novio. Es al novio. La iglesia está esperando cuando la se novia. habla de esposo, es ya en la segunda venida, hermano, cuando ya viene con la iglesia, ya nos hemos casado. Ahí es donde van a ver al esposo. Ahí, donde la gente va a ver que viene un esposo, porque es Jesucristo casado con la iglesia. Ahora, entendamos que la parábola de las 10 vírgenes sigue siendo para el pueblo de Israel, porque Dios está en la ley y Él prometió que salvaría a su pueblo. Ese último remanente está ahí, en esos 7 años. Y esos 7 años se ampliaron para el pueblo de Israel, también habrán algunos gentiles que entren. Es por ellos que se amplían esos 7 años. Porque aquel que se vaya gentil en la segunda vuelta
no formará parte de la iglesia. Entiéndalo, mi hermano, no forma parte de la iglesia. Será salvo, pero no formará parte de la iglesia. Entonces, la parábola de las 10 vírgenes es el juicio que Dios le hace a la nación de Israel por no haber reconocido al Señor Jesucristo como Rey cuando vino. No haberlo reconocido como el Hijo de Dios en la gracia. Entonces se quedaron y ahora el Señor abre una ventana de 7 años para juzgar la tierra, pero sobre todo para dar misericordia al pueblo que Él escogió. Entonces viene el esposo con la iglesia y ahí viene a traer a mirar ese pueblo que se quedó. Pero recordemos que habrán 5 sensatas que han entendido antes de los primeros 3 años que Jesucristo era el Hijo de Dios, y el que está sentado ahí, o el que se va a sentar en Jerusalén, era el anticristo. Pero habrán otras 5 que ni así creerán que Él es el anticristo, sino hasta que empiece la persecución. Amén. Ahora hay unos términos. El primer término es el número 10, porque hay muchas personas que les gusta estar dando terminología a cada cosa que hay. Según los estudiosos, los eruditos en la palabra, el número 10 aquí no tiene un sentido figurado, solamente que el Señor se apoyó en lo que tenía que ver con la parábola. El término virgen estaba encargado o estaba indicado a las damas, que eran las damas de honor de la esposa. Eran las que preparaban todo y estaban invitadas para estar pendientes de la llegada del novio, porque el acontecimiento era que el príncipe, el rey, llegara a su casa. Eso era lo que ellas hacían. Y una de las cualidades era que tenían que ser vírgenes, que debían demostrar fidelidad, honestidad hacia la que se había recién casado. Así que, mi hermano, el siguiente término le corresponde a nuestro pastor Gerlé. Bueno, ya estuvimos hablando sobre las 10 vírgenes, ya yo creo que eso nos está quedando claro. Usted también investíguelo, hermano, investigue, que nosotros estamos dando pautas para que usted investigue, no solamente que nos tenga que creer a nosotros. Usted, por su propia cuenta, no solamente sea oidor, sino también escudriñador de la palabra, para que se dé cuenta y compare con los textos bíblicos si estamos en la verdad o no. Quiero hablarles también sobre el aceite, hermano, porque el aceite juega aquí también un asunto muy importante de lo que a veces se está enseñando, y es que se habla de que el aceite tipifica al Espíritu Santo. El aceite que están hablando las 10 vírgenes tipifica al Espíritu Santo. Muchos predican sobre eso, pero el aceite en muchas ocasiones, como en las que estamos viendo las 10 vírgenes, el uso que se le dio fue de un combustible simplemente para encender las lámparas. Yo quiero que leamos Éxodo 25:6 para que nos demos cuenta bíblicamente con textos que el aceite era usado como combustible también. Éxodo 25:6 dice así, honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo: aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Mire que aquí hay 3 tipos de aceite que se usaba: para el alumbrado como combustible, para la unción y como un incienso aromático, que eso les voy a estar hablando enseguida. En Levítico 24:2 dice la palabra: manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente. Entonces mire que el aceite se utilizaba como combustible, no estaba aquí tipificando unción, poder del Espíritu Santo ni nada de eso. Era un aceite, el aceite que está hablando las 10 vírgenes es combustible, entonces no se puede aplicar un combustible a que es el Espíritu Santo. Entonces son cosas que tenemos que entender y detallar, hermanos, a la hora de escudriñar cada palabra, cada término tiene un sentido, tiene una traducción, una transliteración, un significado, y no podemos darle el significado de la cultura de ellos hacia nosotros como si fuera lo mismo. ¿Sí? Quiero decir también algo referente al aceite.
que recordemos que hay el aceite de la Santa Unción, ¿no? Sí, claro. Y ese aceite era especial, y es lo que va a hablar el pastor, de una preparación de un aceite especial. Ahora, ¿qué es lo que la gente piensa? ¿O qué pensaba yo? No la gente, yo, para que usted observe lo que me tocó desaprender. Que era el aceite, la unción. No, el aceite era el elemento por el cual se derramaba sobre la persona en el Antiguo Testamento que iba a ser o que fue escogida para Dios con un propósito. Pero el que traía la unción y el que colocaba la unción era el Espíritu Santo. Nosotros no podemos vincular que el aceite es el Espíritu Santo. Porque una cosa era la persona que iba a ser ungida, uno elemento con el que se ungía y otra el que daba la unción, que era el Espíritu Santo. Entonces el aceite no es un elemento en el cual uno dice, ay, el aceite es el Espíritu Santo. Ay, no es que uno lo coloca, porque van a ver más adelante que no significa eso. Amén, amados hermanos. Entonces yo quiero leer en Mateo 25, donde las 10 vírgenes está hablando del aceite, para que ustedes les quede más claro, ya teniendo en cuenta que estamos hablando de un combustible. No del aceite de la unción, el aceite sagrado. Mateo 25, 8, 9 dice: y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban, bueno, ya dejémoslo allí. Solamente quería que ustedes vieran que están hablando de aceite. ¿Para qué? Para las lámparas. ¿Para qué? Para encender las lámparas. O sea que están hablando de un combustible, hermano. Entonces es un error de interpretación bíblica, hermano, nosotros decir que el aceite que fue usado en las 10 vírgenes tipifica al Espíritu Santo. Es un error decir que es la unción del Espíritu Santo. Si nosotros caemos en esto, hermano, pues vamos a caer en error. Mire lo que sucedía con Simón el Mago. Simón el Mago quiso comprar la unción del Espíritu Santo cuando veía cómo los apóstoles imponían sus manos y se veía el poder de la unción del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros decimos que el aceite se puede comprar, como en el caso de las 10 vírgenes, que dice, pues si no tienen, anda, ir y comprar, id a los que venden. O sea que el Espíritu Santo se puede comprar. Si se supone que es el Espíritu Santo se puede comprar. Para este tiempo podemos aplicarlo para la iglesia. Nosotros podemos comprar la unción del Espíritu Santo. No, mis hermanos, estaremos cayendo en un error grave hacer ese tipo de comparaciones. Yo quiero que leamos en Hechos 8 y 18, donde habla de Simón el Mago. Hechos 8, 18, 20. Vamos a leerlo porque todo tiene que ir con la palabra. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero, hermano. Mire lo que estaban haciendo en las 10 vírgenes. Si lo aludimos o si decimos pues que tiene que ver con el Espíritu Santo, estábamos haciendo lo mismo que el Simón el Mago. Sería decir que esa es la unción del Espíritu Santo, que podemos comprarla, estaríamos cayendo en la misma cosa que estaba cayendo Simón el Mago. Y no, la palabra de Dios no se contradice, hermano. Quiero que aprenda algo hoy. En la ley, ni David, ni Moisés, ni Salomón, en ninguno de ellos moraba el Espíritu Santo. En ninguno. No podía, porque la deuda estaba latente. Adán peca y así quisiera el Señor quitarle el pecado. No podría, porque ¿dónde lo colocaría? Lo volvió a colocar sobre el hombre hasta que viniera alguien que pudiera redimirlo. ¿Quién fue? El Señor Jesucristo. ¿Sí o no? El Señor vino y por eso dice que cargó nuestros pecados, porque fue quitado el pecado de Adán y se lo colocaron al Señor Jesucristo. Ahí pagó la deuda. A partir de que paga la deuda, es la primera vez que viene a morar el Espíritu Santo en la gracia.
En la gracia nos hace templo y morada del Espíritu. Antes en la ley no. Aún los discípulos cuando estuvieron con Jesús, el Espíritu no moraba. Les estaba sobre ellos y hacía lo mismo que hacía con David. Los llenaba de poder en la fe, pero no moraba. No eran templos hasta que llegó el día del Pentecostés. ¿Sí o no? Que en ese día que ellos estaban celebrando juntos y unánimes, se escuchó un estruendo que era por primera vez en hombres, porque habitó en el Señor Jesús, en hombres llegaba el Espíritu Santo. Ahora, voy a decirles algo. Si está el arrebatamiento, se va y vuelve la ley, no hay pago, el pecado está latente en ellos porque no quisieron un redentor. Entonces el Espíritu Santo estará sobre la tierra, pero no morará en ellos. Exactamente. ¿Por qué tú le das una aplicación? Tú no, los de Marte. ¿Por qué los de Marte quieren darle una aplicación de que el aceite estaba sobre las prudentes? Y el aceite y tipificando el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no va a morar en nadie en la semana 70 porque vuelve la ley. Y la ley vuelve porque aquellas personas no reconocieron a un Salvador, por tanto tendrán que pagarlo. Se lo dije, se los enseñamos. En esta gracia Cristo dio la vida por usted y por mí, pero en la ley ellos tendrán que dar la vida por Cristo para ser salvos. Amén. Gloria a Dios. Entonces estamos teniendo claro, mis amados hermanos, que estamos hablando de que las 10 vírgenes hace parte de la ley. Y por cuanto hace parte de la ley, no se puede hablar del Espíritu Santo morando en las personas. La pastora lo acaba de explicar. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado con esto, mis amados. Mucho cuidado porque, vea, mucho se ha predicado y tipificando que es el Espíritu Santo, el aceite y todas estas cosas, que las 10 vírgenes hacen parte de la iglesia y todo eso. Y cuando uno añade a la palabra cosas que no tienen que ver con la inspiración del Espíritu Santo, caemos en herejía, hermano. Y a veces muchos por ignorancia. ¿Pero por qué la ignorancia? Por no estudiar y prepararse. Por escuchar lo que dicen los demás y nunca verificar si lo que los demás dicen es verdad. Mire, ella es mi pastora, ella es mi maestra. Ella me enseña a mí, pero yo no le como cuento todo lo que ella me dice. Yo le digo, bueno, ¿dónde está? Explíqueme. Y hasta que yo no veo y averiguo bien si lo que ella me está diciendo, yo no le creo. Y es mi pastora, hermano, y lo estoy diciendo delante de ella y frente a ella. Yo le pregunto, le estoy golpeando cada rato, pastora, venga, explíqueme esto, ¿qué es? ¿Por qué es esto? ¿Cómo así que aquí, acá? ¿Cómo así que esto? ¿Cómo así que aquello? Pero a mí me tiene que quedar claro. Yo no simplemente porque ella me lo dice, ya me comí el cuento y entonces ya yo lo practico y lo empiezo a enseñar. No, yo verifico, porque es mi responsabilidad delante de Dios predicar la verdad y no caer en herejías. Porque un día el Señor me va a llamar cuenta es a mí. Amén. Entonces eso es lo importante, hermanos, no prediquemos de lo que no hemos escudriñado, por favor. Yo por lo menos temas que yo no he escudriñado en la Biblia, no los enseño. Amén. Bendito sea el Señor. Hermanos, el aceite no solamente se usaba, hermano, como el Señor se lo dio a Moisés. El Señor se lo dio a Moisés para que lo hiciera con unos gramajes especiales, una receta especial le dio. Y este era el aceite de la unción, este era el aceite con el que ungían a los sacerdotes, este era el aceite con el que ungían el tabernáculo y los utensilios del tabernáculo. Era un aceite con un fin sagrado, un fin con un propósito de cómo Dios iba a utilizar a los sacerdotes, a las personas. Era apartarlos para el servicio de Dios. Pero este aceite tampoco la Biblia registra que era un aceite que tipificara el Espíritu Santo. No, Señor, solamente era algo ceremonial. Algo ceremonial para ungir a una persona, para ungir el tabernáculo y los utensilios que ven allí dentro, pero nunca se habla de que tipificara el Espíritu Santo, y eso lo usaban. Y yo quiero leerle para que usted tenga claro el aceite que Dios mandó a hacer a Moisés y que también le dijo a él que no se podía volver a hacer. Es que a veces no estudiamos y no estudiamos bien la palabra. Dice Éxodo 30, 22, 33. Éxodo 30, 22, 33 dice: habló más Jehová a Moisés diciendo:
y tú has de tomar de las principales drogas de mirra excelente 500 ciclos y de canela aromática la mitad, esto es 250, y de cálamo aromático 250 y de casia 500, al peso del santuario, y de aceite de oliva un hin, y harás de ello el aceite de la santa unción. Mire que está hablando del aceite de la santa unción, le está dando algo para que haga esta especie de ungüento a mis hermanos. Y esto era para ungir el tabernáculo, para ungir a los sacerdotes. Pero también, si usted lee a lo último, el Señor les dice que cualquiera que compusiere un ungüento semejante, que pusiere de él sobre extraño, será cortado de los pueblos. Esto era el aceite que dio el Señor con el fin de ungir para un llamado determinado de un sacerdote, o para ungir, ya como les dije, el tabernáculo y sus utensilios. Pero no solamente el aceite que habla la palabra cuando habla de ungir con aceite, en las escrituras está hablando de aceite de la unción. Está hablando de otro tipo de aceites, hermanos, que se usaban como perfumes y como fragancias. Una persona después de que se bañaba, y hay textos bíblicos que usted puede leer, donde a las personas se le hablaba de bañarse, de lavarse y ungirse con aceite y cambiarse las ropas. Usted lo puede ver, yo le voy a dar los textos bíblicos para que usted anote allí, porque si me pongo a leer versículo por versículo, hermano, aquí nos va a coger la medianoche. Yo le voy a dar textos donde usted puede ver cuando se trataba de perfumes o fragancias después de un baño. Dice Ruth 3:3, Segunda de Samuel 12:20, Segunda de Crónicas 28:15, Mateo 6:17. Aquí puede usted constatar que se hablaba de bañarse, de ungirse para cambiarse de ropa. Como combustible, que ya lo vimos, como en las 10 vírgenes, servía como combustible, ya lo vimos también en otros versículos que anteriormente le mencioné. Como medicina se usaba el aceite. La palabra habla de ungir con aceite, y ahí donde hay confusiones a veces, cuando se habla del aceite. Se habla de la persona que cree que es que hay que tener el aceite y que hay que llevar el aceite porque tipifica el Espíritu Santo, pero es que el aceite se usaba también como medicina, como en Santiago 5:14, cuando le dijeron que vayan de los ancianos para que unjan con el aceite y para que oren. Está hablando de un aceite que es medicinal, hermano. Era muy normal, si usted averigua la cultura, por eso la importancia del contexto histórico. Si usted investiga, perdón, pastora, se dará cuenta que el aceite era usado comúnmente con fines medicinales en todos los tiempos bíblicos, hermano. Lo usaba Santiago, habla Marcos, habla Ezequiel, habla Lucas, habla Isaías, de este aceite con motivos medicinales. Es decir, como utilizar nosotros ahora el alcohol o cosas así. Se usaba donde la persona estaba enferma, estaba herida, se le echaba el aceite, se le curaba las heridas y se oraba por ellos. Entonces eso era lo que pasaba con este tipo de aceite que nombran algunos versículos. Por eso la gente ahorita tiene que ir a orar por una persona y tiene que llevar aceite. Y si no lleva el aceite, hermano, entonces ya no puede ir a orar por la persona porque no lleva el aceite, porque se supone que tipifica el Espíritu Santo, y si no va con el Espíritu Santo, pues para eso lo llevamos dentro. Tenemos que orar con poder y gloria. Amén. Entonces eso es lo que yo les quiero decir en cuanto a lo que tiene que ver con el aceite, hermano, para que tengamos en cuenta y para que ustedes estudien allá, investiguen y averigüen. En cuanto a medicina, usted va a leer en Santiago 5:14, en Marcos 6:13, en Ezequiel 16:9, en Lucas 10:34, en Isaías 1:6. Todo esto tiene que ver con limpiar heridas, hermano, ungir, limpiar heridas, y ese es el punto del aceite en estos versículos, la medicina. Amén. Amén. Quiero utilizar el de Santiago, la carta de Santiago 5, del 13 al 15, pero voy a enfatizar en el 14. Dice: ¿está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Amén. Entienda esto. El problema que nosotros tenemos es que la palabra ungir y ungiéndole aparece en nuestra Biblia normal, pero la palabra que utilizó Santiago para ungirle fue aleifo.
aleifo, no fue crío. Son dos Cuando, tipos diferentes. cuando estos términos, usted lo sepa, aleifo, significa que había que limpiar, según la cultura oriental, a todo enfermo, no era solamente a los que llamaran, a todo enfermo debían de limpiarlo, ungirlo con aceite, significa empapar su cuerpo en aceite, era como una forma, como dijo el pastor, de sanidad, de medicina. Ahora, lo digo porque lo que el pastor estaba diciendo me pasó a mí. Un día íbamos 3 hermanas a orar por un enfermo. Y ya para llegar nos faltaba, me dije, ¿trajiste el aceite? No, y vos no, yo tampoco. Ay, ¿ahora qué vamos a hacer? Me pasó a mí. Así es. Ay, una dijo, no, yo no soy nada sin el aceite. Y era nuestra creencia. Era nuestra creencia. Cuando ya entendí que aleifo significaba limpieza y que ahí el mismo Santiago nos dice que es la oración de fe la que salvará al enfermo y lo levantará, la oración de fe, Amén. no el No aceite. es el aceite, exacto. Porque todos los ancianos vamos con aceite. Entonces cuando usted se da cuenta que aleifo es para aseo o para Tiene que ver con para lavar, poder con limpiar, frotar, aceite para limpiar, o para poder, lo que hizo la adoradora, que cuando llegó el Señor quebró el perfume de alabastro, Exacto. eso también fue un aleifo. No fue un crío. Crío significa ungir, apartado para Dios. Tiene- Lo que es usted Exacto. y lo que soy yo. Somos ungidos a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Eso es lo mismo. Crío tiene que ver con lo sagrado, pues. Eso, con lo crío sagrado, tiene que ver con lo sagrado, no con lo aleifo de limpieza. ya eso es físico, ya eso es. Ahora, por eso es que nosotros debemos de ir a las escrituras en las cuales fueron dadas en el original. Por ejemplo, para nosotros prueba en toda parte. Pero nosotros sabemos que doquimazo es la prueba que viene de parte de Dios para aumentar Amén. nuestro nivel. Pero el peirazo es la prueba que viene de parte, o tentación que viene de parte del diablo. Eso es lo que yo quiero que entiendan. Crío y aleifos son dos cosas diferentes. Y nosotros leímos y nosotros hicimos ir, que falta el aceite para ir a ungir al hermano para que muera en paz. Toda la obra la hace el Espíritu Santo. Amén, Así amén. es, hay algo que quiero aportar a este punto, y es que nosotros decimos o decíamos que el aceite representa al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo en el tiempo antiguo no moraba en las personas. ¿En qué punto vamos a colocar ahorita el Espíritu Santo si ya está en nosotros? Exacto, O sea, en la exactamente. antigüedad el Espíritu Santo no estaba. Y dice la Biblia que el Señor mandó a Moisés para hacer un aceite especial, pero para separar los utensilios, algo simbólico que el Señor mandó a hacer gloria a Dios, algo simbólico que el Señor mandó a hacer para ese tiempo. Acuérdese que en la Biblia cada cosa tiene su tiempo, su espacio, su hora. Ahora, en ese tiempo no estaba el Espíritu Santo morando como tal en las personas, morando. En ese tiempo sí está. El que usted y yo necesitemos el aceite físico para ver los milagros de Dios, entonces no estamos creyendo que el Espíritu Santo es el que está en nosotros y se puede hacer la obra. O sea, Amén. si usted está diciendo que el aceite es la representación del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo, ¿qué está haciendo en usted? Espero que sí me esté entendiendo. El Espíritu Santo no necesita de la representación física del aceite, porque simplemente lo que Dios necesita en nosotros se llama fe. Porque la oración eficaz del justo es la que mueve la mano de Dios a nuestro favor. Puede mucho, dice la Biblia. Es nuestra fe la que hace que los milagros sucedan, no los utensilios físicos. Exactamente. Amén. O sea que si nosotros en este caso vamos a orar por alguien y llevamos aceite porque tipifica al Espíritu Santo, entonces ¿qué lugar le damos al Espíritu Santo? Lo estamos desvalorizando, lo estamos haciendo a un lado, hermanos, sabiendo que mora en nosotros y que el poder está en nosotros. Entonces no podemos, o sea, yo les voy a decir otra cosa. Cuando hablábamos de un cordero,
ya para terminar, cuando hablamos de un cordero que era sacrificado, lo hacía porque tipificaba que iba a venir alguien que iba a morir por nosotros. Ahora, ya vino Jesucristo y murió por nosotros. Ahora ya no hacemos más sacrificios, ¿verdad? Ahora, si se supone, suponiendo pues que el aceite sea la unción del Espíritu Santo y tipifique el Espíritu Santo, que no es, pero supongamos lo que así sea, entonces, ¿para qué si ya el Espíritu Santo está en nosotros, utilizamos el aceite? O sea, si no usamos el cordero, pues tampoco usamos el aceite, hermano. Y eso que no tiene nada que ver con el Espíritu Santo, porque bíblicamente no hay nada que sustente que el aceite tipifica al Espíritu Santo. No hay nada, no hay cómo sustentarlo. Ahora, las personas que utilizan el aceite, si ellos saben que su fe está fundada en Cristo, ya el aceite lo utilizarán para otra cosa, como separamiento, como para que las personas, por ejemplo, cuando llaman el ungimiento a los pastores y que los ungen con aceite, deben de estar claros que ese ungimiento es para que las personas vean algo físico de lo que está pasando en lo espiritual, una tipología. Pero si no hay aceite no podemos ungir, no, hay que imponer las manos, solo imponiendo las manos. Amén. Pero el aceite, el ungimiento es un símbolo, no es el poder, no es la representación del Espíritu Santo, no. Ahora sí, hermana querida. Sí, amén, es más, el apóstol Pablo lo dice. Pero bueno, continuemos. Vamos a ver las razones que descartan por completo la posibilidad de que las 10 vírgenes representen o sean tipo de la iglesia. Entonces, vamos a descartar. Lo primero es que cuando dice la Biblia que en las 10 vírgenes menciona dos pueblos, menciona a 10 sensatas y a 10 insensatas. Pero si usted analiza, cuando sea el arrebatamiento de la iglesia, menciona las Sagradas Escrituras que el Señor Jesús vendrá por un solo pueblo. Es más, en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, menciona el apóstol Pablo, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estén vivos o estemos vivos, nuestros cuerpos van a ser transformados y seremos llevados hasta el cielo. O sea, lo que le quiero decir es que en el arrebatamiento de la iglesia no habrá lugar para escoger. No es que el Señor diga, ay, allá viene Pepito. No, Pepito, usted no, devuélvase y quédese durmiendo. No, porque va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Simplemente suena la final trompeta y dice que los muertos en Cristo resucitarán, y los que estén o estemos vivos, nuestros cuerpos van a ser transformados. Ahora lea conmigo. Perdón. O sea, cuando venga el arrebatamiento, como dice la pastora, eso es así, no va a haber tiempo de decir, ay, hay que ir a comprar aceite, hay que ir, no hay tiempo de eso, ni nosotros nos vamos a dar cuenta cuando llegue, eso va a ser así. Entonces no se va a ver al esposo, es ya después del arrebatamiento, en la segunda venida del Señor, cuando sí todo ojo le verá. Amén. Exacto, en el arrebatamiento de la iglesia solamente va a haber un solo grupo, que es la iglesia. Dice Mateo, capítulo 25, versículo 10 y 12. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Entonces vemos que en la historia de las 10 vírgenes está mencionando que hubo un grupo de vírgenes que entraron y hubo un grupo de vírgenes que no entraron. Cuando las personas que se han casado, cuando un hombre va y le dice, me da permiso para casarme con su hija, y entonces ya el papá y la mamá dicen que sí. Cuando ya se casan, uno no se casa con la mitad de la persona, ¿o sí? Uno se casa con la persona completa. Usted no dice, yo quiero la mano de su hija y solamente se lleva la mano y deja el cuerpo. No, usted se la lleva completa. Ahora, ¿cuánto más el Señor Jesús? El Señor Jesús no viene por una iglesia incompleta. El Señor viene por una iglesia completa. El segundo punto
que vamos a ver es que cuando el Señor venga del cielo para las fiestas de las bodas, no viene solo, sino que dice la Biblia que viene con su esposa y ya viene casado. Por eso dice en Mateo 25:1, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. El versículo 5 dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. El versículo 6 dice, a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salí a recibirle. Y el versículo 10 dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Entonces dice aquí que el Señor viene no como novio. Ahora, la iglesia en este momento que estamos en el tiempo de gracia, en el tiempo de la misericordia del Señor, dice que somos la desposada, que somos la novia, que fue lo que le estábamos explicando al principio. Entonces, en este tiempo nosotros no podemos decir, hay personas que están solteras, mujeres solteras, y le dicen, hermana, ¿y su esposo? No, yo estoy casada con el Señor Jesús. No mienta, porque todavía nosotros no nos hemos casado. Nosotras las mujeres que estamos solteras, estamos comprometidas, sí, pero no estamos casadas. Estamos desposadas, sí. ¿Con quién? Con el Señor Jesús. Al menos podemos decir con todo orgullo, tengo un novio. No terrenal, pero sí espiritual. Amén. Entonces, ¿cuál es nuestro novio? Nuestro Señor Jesús. Pero cuando el Señor Jesús venga y seamos arrebatados, en el cielo serán las bodas. Amén. Ok. Entonces, amados hermanos, otra cosa muy importante es que tengan que tener en cuenta que las 10 vírgenes son invitadas a la fiesta de boda. Las 10 vírgenes, la Biblia no registra que es la esposa. Mire, si usted lee detalladamente el capítulo 25 de Mateo, se va a dar cuenta que en ninguna parte dice que las 10 vírgenes son la esposa. En ninguna parte. Dice que las 10 vírgenes están haciendo el cortejo, están haciendo el camino por donde iba a pasar el novio. Entonces, el esposo, cuando uno se casa, uno no se casa con el cortejo, uno se casa los hombres se casan con su prometida, con aquella que está desposada. Entonces, vuelvo y le repito, las 10 vírgenes son invitadas. ¿Y quién las invitó? Pues el esposo y la esposa. Ahora tenemos que tener claro algo. Pregúntese allí usted, ¿somos la esposa que viene con Cristo porque ya se dieron las bodas? ¿O somos las 10 vírgenes que esperan aquí en la tierra a que venga Cristo? Yo creo que usted y yo deseamos ser, ahorita somos la novia, pero deseamos ser la esposa del Cordero. Amén. El tercer punto que vamos a ver es en cuanto al término de el llorar y crujir de dientes. Cuando aparece este término en Mateo 25, dice, allí será el lloro y el crujir de dientes, hace referencia a Israel y a los gentiles. Acuérdense que cuando el Señor Jesús dio esta palabra, estaban en el tiempo de la ley, no estaban en el tiempo de la gracia. Y además el Señor Jesús ya pagó por la iglesia todo, la copa de la ira ya la pagó por la iglesia. Entonces este texto, siempre que el Señor menciona este texto, es para referirse a los juicios. Ahora, ¿a qué juicio? ¿Qué era lo que estaba diciendo el Señor Jesús? Tenga presente que en Mateo 24 hubieron 4 discípulos que le preguntaron al Señor por 3 preguntas especiales. Dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrán. Y hablan también acerca del fin
del siglo. O sea, no le está hablando ni de la gracia ni de la iglesia, le está hablando de señales antes del fin de todo. Entonces, cuando dice allí será el lloro y el crujir de dientes, no está hablando de la iglesia, sino que está hablando de juicio. Y ese juicio será en el reino milenial, no en el tiempo de la gracia. Amén. No sé si alguien quiere aportar algo. Bueno, gloria a Dios, creo que se nos ha ido el precioso tiempo. Amén. Igual, ¿qué día continuamos? El día miércoles, si Dios quiere, confiando en Dios. Mañana descanse. El día martes está nuestra hermana maestra Yerlin, también a las 5 de la tarde para compartir la palabra. Y nosotros regresamos con el arrebatamiento de la iglesia el día miércoles a las 5 de la tarde, hora ecuatoriana. Con lo que lo podemos dejar es con lo siguiente: las bodas se celebrarán en el cielo. Los 7 años que nosotros estamos en el cielo son las bodas del Cordero, pero las fiestas serán el milenio. Ahí está la parábola de las fiestas de las bodas del Hijo que aparece ahí en uno de los evangelios. Amén. Entonces recordemos que las fiestas son en el milenio. Es el milenio de las fiestas de las bodas, celebrando 1000 años que la iglesia se casó con nuestro Señor Jesucristo. Y la celebración de la ceremonia de la boda es en el cielo. Así que, mis hermanos amados, los dejamos con esa perla. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Si tienen alguna pregunta, hermano, cualquiera de los 3 pastores, pastora Evelyn, pastora Maribel, pastor Herley, pueden por interno nos escriben cualquier duda, porque pueden quedar dudas, porque como no explicamos a fondo, sino que duraríamos horas. Entonces puede quedar alguna duda, algún vacío, y es mejor que no quede eso, hermano. Entonces el pastor Herley colocará el número, la pastora Evelyn su número, y yo colocaré mi número por si acaso usted desea comunicarse, o por el Messenger puede hacer las preguntas. Amén. Y esperamos que sea de gran bendición. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, gracias te damos por este precioso tiempo. Bendecimos a cada uno de los que estuvieron escuchando tu palabra. Ahora lo único que nos resta a nosotros es decir que lo que sea tuyo sea sembrado, dando fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Lo que no sea tuyo sea desarraigado en medio de tu pueblo. Por tanto te pido, mi Señor, que nos respaldes, que hallemos gracia delante de tus ojos y delante de las personas que están con nosotros, y que a ellos, Señor, también pueden ser partícipes de esta gran verdad. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde cada instante y cada momento, y oramos por toda esta situación del mundo entero, para que conforme a su voluntad sea hecho. Que la paz de Dios repose sobre nuestros corazones y la fortaleza del Señor sobre todos aquellos que han perdido sus familiares. Gracias te damos. Amén, amén y amén. Bendiciones. Bendiciones para todos. Bendiciones.